Gloria a Jesús. Un día precioso del Señor, un día lleno de bendición. Amén. Esta mañana, permíteme contarte, para los que no habéis estado, hemos celebrado un evento en la explanada de España. Hemos estado allí cantando villancicos, hemos estado allí gozándonos en la presencia del Señor, adorando a Jesús. Hemos estado allí dando testimonio a las personas que por allí paseaban. De verdad ha sido un evento precioso. Lo siento por los que no hayáis estado. Ya se anunció, os lo digo así para que la próxima vez no lo perdáis, porque de verdad que ha sido una bendición tremenda, una bendición enorme. En realidad no hemos sido nosotros los que hemos hecho el evento. Sí que damos las gracias a las autoridades de aquí de Alicante, a los concejales, a la alcaldesa. Claro que sí, denle las gracias, pero la gloria es para el Señor. Amén. La gloria es para Dios. Nosotros podemos quedarnos con la bendición. Aleluya. Pero la gloria se la lleva el Señor. Amén. Hemos estado dando testimonio a las personas que por allí paseaban. Hemos estado allí adorando, alabando, cantando villancicos. Hemos estado gozándonos allí en familia. Y sobre todo lo que de verdad que más me ha gustado es el poder dar una palabra a esas personas que caminaban por la explanada de España. Había pues una cantidad muy variopinta de personas. Había gente que se la veía en verdad necesitada de Dios. Se veía pues, muchachos que caminaban por allí pues, un poco perdidos, un poco pues, en su mundo, en sus cosas pues mira, por malos caminos que andaban. Evidentemente eso saltaba a la vista, pero es que había personas, había familias con sus hijos, bien vestidos. O sea, aparentemente parecían que no faltarles de nada, pero en sus caras, en sus semblantes se podía averiguar de que realmente sí que les faltaba algo. Les faltaba la presencia del Señor, les faltaba Jesucristo en sus vidas. Amén. Gloria a Jesús. Me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del versículo 1. Bueno, esas personas que veíamos en la explanada de España y que paseaban por allí, evidentemente sus caras manifestaban de que no estaban contentos con la vida que tenían. Posiblemente sí, tenían su trabajo, tenían su buena vivienda, tenían podían incluso permitirse sus caprichos y bueno, son una familia, pero al dirigirte a ellos tú veías en su semblante que realmente le faltaba Jesucristo. Todas las personas necesitamos tener un encuentro personal con el Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestra vida cambie, para poder tener una vida de plenitud. Lucas 19, vamos a leer la historia, una historia que sucedió hace más de unos 2000 años, pero que gracias a Dios y para gloria de Dios se viene repitiendo día tras día en nuestras vidas. Un hombre que necesitaba tener un encuentro personal con Jesús. Y se me viene a la cabeza el otro día yendo a la gasolinera, a la gasolinera que solemos ir a echar gasoil a los camiones, a nuestros vehículos, por la gente de Remar, aquí en Villa Franqueza. Pues uno de los dependientes me dijo, dice, ¿ya llevas la lotería de este año de aquí de la gasolinera? Digo, pues mira, yo es que no juego a la lotería. Dice, hombre, es que si no juegas a la lotería no te va a tocar. Pero digo, bueno, es que yo ya realmente a mí ya me ha tocado la lotería, me ha tocado el gordo. Pues yo tengo a Jesucristo en mi vida, no necesito nada más, yo no confío en la fortuna, ni en ninguna otra diosa, ni en ningún otro Dios. Mi confianza está puesta en Cristo. Amén. Y ese es nuestro tesoro, y esa es nuestra confianza, y esa es nuestra riqueza. Por eso es triste ver a personas que no tienen esa riqueza, que no tienen ese privilegio de haber conocido al Señor en su vida. Vamos a conocer a una persona que tuvo un encuentro personal con Jesús, y buena falta que le hacía, como a todos nosotros, como a todos los hombres. Vamos a conocer la historia de Zaqueo. Zaqueo, ¿cuántos han oído hablar de Zaqueo? Todo el mundo, casi todo el mundo ha oído hablar de Zaqueo. Esto es una historia que se la cuentan a los niños y bueno, ya de pequeños se la saben. Es una historia muy simpática y muy bonita. Vamos a leerla en la Biblia. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó,
iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria al Señor. Zaqueo, ahí estaba este hombre. Este hombre, ¿qué es lo que nos dice la escritura de Zaqueo? Bueno, pues nos dice que este hombre era un publicano. Nos dice que era publicano, que era rico, que era bajito de estatura. Son cosas que en principio parece ser ir en su contra. El ser publicano pues implicaba que era un cobrador de impuestos al servicio del Imperio Romano, era un subalterno, un empleado de los romanos, y ahí estaba este hombre cobrándole los impuestos a sus conciudadanos, a sus paisanos. Lo cual quiere decir que este hombre era un hombre que era despreciado por los suyos. No era un hombre que tuviera la simpatía de sus vecinos. Todo lo contrario. Era un hombre incluso considerado inmundo. No participaba de las actividades del templo, al ser hebreo de nacimiento. Este hombre no participaba de las actividades del templo, estaba desechado de los servicios en el templo y estaba incluso mal visto en la sociedad, entre su propia gente. Este era Zaqueo. Zaqueo era publicano y esto implica que cobraba los impuestos a las personas para dárselos al Imperio Romano, es decir, estaban con ellos sufragando pues, templos paganos romanos, estaban sufragando de alguna manera la manera de vivir de los césares, de los emperadores, la manera licenciosa, la manera lujuriosa que tenían de vivir aquella gente del Imperio Romano. Y Zaqueo estaba colaborando a ello. Y no solamente estaba colaborando, sino que se enriquecía, porque una parte iba destinada al Imperio Romano, pero otra era su salario, era su jornal, y cuanto más se podía echar al bolsillo, pues mejor para él. Eso pensaba él, claro, y los cobradores de impuestos en aquellos tiempos no es como ahora que tú tienes que anualmente o mensualmente ir a pagar tal o cual impuesto, el IVA o impuestos de todos los que haya. Este hombre los publicanos se colocaban a la puerta de las ciudades y toda persona que pasaba por la puerta de la ciudad para comerciar o para cualquier otra cosa tenía que pagar impuestos, tenía que pagar tributos. Era ya esto un poco de exagerado y una manera de oprimir a los hebreos. Imagínate este hombre la simpatía que podía tener de sus conciudadanos. Ninguna. Esto, claro, iba en su contra, el ser publicano. Por otra parte dice que era rico. Bueno, ser rico realmente no es malo, el ser rico. Lo que es malo es amar la riqueza más que a Dios. Eso sí es malo. Y de la manera que este hombre se estaba enriqueciendo también. Por otro lado dice también que era pequeño de estatura. Eso parece ser un inconveniente, un hándicap en su vida. El ser pequeño, esa condición física, pues le hacía un poco como de tener que subirse al sicómoro, a ese árbol que se encontró allí. Es un nombre un poco raro para un árbol. Bueno, yo no sé cómo son los sicómoros. Me imagino que serán árboles que no serán muy grandes tampoco, de manera que este hombre pequeño de estatura pudiera encaramarse a las ramas y subir arriba. Pero bueno, allí estaba Zaqueo, porque era pequeño de estatura, subido en un árbol y estaba un poco escondido, estaba un poco ahí amagado, no sea que le fueran a ver allí sus conciudadanos, no sea que le fueran a ajustar las cuentas, porque este hombre se estaba de alguna manera robando a sus propios paisanos.
Y ahí estaba un poco entre las ramas de aquel árbol, escondido, me lo imagino yo, y ahí estaba porque era pequeño de estatura. Tenía en su contra que era publicano, que era pequeño de estatura, pero tenía a su favor una cosa. Tenía a su favor que él anhelaba ver a Jesús. Anhelaba ver a Jesús. Lo dice aquí, procuraba ver quién era Jesús. Este hombre no estaba contento, no estaba conforme. Aunque era rico, este hombre no tenía plenitud, no estaba satisfecho con su vida. Este hombre sabía que necesitaba de Jesús porque él había oído hablar de él. Sabía que grandes cosas hacía Jesucristo, sabía que grandes milagros operaba el Señor. Cada vez que el Señor pasaba por un sitio, algo grande pasaba siempre. Y entonces Zaqueo dijo, yo tengo que ver a Jesús, yo quiero ver a Jesús. Y dice que aquí que la multitud era lo que le impedía verle. Muchas veces las personas impedimos que otras personas conozcan a Jesús. Nosotros como iglesia no podemos impedir que nadie conozca a Jesús. Muchas veces tenemos prejuicios acerca de las personas porque están bebiendo, porque están metidos están en pecado, por la manera de vivir que tienen. Muchas veces tenemos prejuicios, incluso tenemos prejuicios con la condición física de las personas o con la condición social de las personas. Nosotros como iglesia no tenemos que poner impedimento, todo lo contrario, para que las personas puedan ver a Jesús, puedan conocer a Jesús, puedan tener un encuentro personal con Jesús. Amén. Zaqueo, este hombre se sentía despreciado. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida te has sentido despreciado, te has sentido desechado, rechazado por la manera de vivir que tenías, por tu mal hacer, por las cosas que tú acostumbrabas a hacer. Yo no sé si en algún momento de tu vida tú te has sentido que estabas siendo desechado también por tu condición física o tu condición social, tal vez porque prociedas de una familia humilde, tal vez porque hayas estado un tiempo en prisión, o tal vez porque hayas estado un tiempo metido en el mundo del alcohol, en el mundo de las drogas. Zaqueo de esa manera se sentía desechado, se sentía despreciado, pero él anhelaba ver a Jesús. Él sentía en su corazón que necesitaba tener un encuentro con el Señor. Y se fue a subir a un árbol. Y dice la palabra de Dios que Jesús iba a pasar por allí. ¡Qué casualidad! No hay casualidades en el Señor. No es por azar que Zaqueo estuviera allí. El Señor llevó a Zaqueo hasta ese árbol. El Señor ha dirigido tus pasos hasta la iglesia en esta tarde, para que puedas tener un encuentro personal con Él. No penséis las personas que estáis en los centros de remar, de que es casualidad o de que es suerte. No, es propósito de Dios para vuestras vidas. Propósito de Dios para nuestras vidas. Él ha dirigido nuestros pasos hasta allí, porque Él quiere tener un encuentro personal contigo. Amén. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Allí estaba Jesús debajo de ese árbol, debajo de ese sicómoro. Se había subido a un sicómoro, pero es que las personas nos subimos, es un nombre raro para un árbol, ¿verdad? Pero es que las personas nos subimos a árboles con nombres muy raros. Hay personas que están subidas en árboles que se llaman incredulidad. Hay personas que están subidas en árboles que se llaman religiosidad. Hay personas que se suben a árboles que se llaman árboles de costumbres arraigadas, costumbres y enseñanzas recibidas. Hay personas que se suben a árboles de pecado y de allí no se baja, de ahí no se mueve. Pero Jesús está hoy debajo de tu árbol. Jesús está hoy debajo de tu árbol y te está diciendo: baja, rápido, desciende. Desciende porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Amén. Jesucristo se ha parado debajo de tu condición, de tu situación, de tu crisis particular, debajo de tu incredulidad. Y te dice:
Desciende de tu incredulidad, desciende de tu religiosidad, todas esas cosas que te han enseñado desde por años. Déjalas a un lado. Toda esa incredulidad, toda esa falta de fe. Confía, desciende. Y mira que cada vez que comparto esto de desciende, me viene a la cabeza un chiste. ¿Queréis que os lo cuente? Sí. Es un chiste sobre un misionero católico. Y lo voy a contar con todo el cariño del mundo porque yo amo mucho a los católicos. Yo he sido criado, y seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí, en un hogar católico. Yo he sido bautizado por la Iglesia Católica, yo he hecho la comunión, he ido a la catequesis, incluso te voy a confesar, he ayudado en misa cuando era pequeño. Esto todo antes de andar por otros caminos que luego me desvié. Te quiero decir esto, que yo amo mucho a los católicos porque los católicos son futuros cristianos evangélicos en potencia. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido educados en una familia católica? Amén. Bueno, pues te lo digo porque con todo el respeto y con todo el cariño hacia los católicos, había un misionero católico que estaba en África y todos los días mandaban allá a los negritos a trabajar en la plantación, ¿no? Y había allí un negrito que rápidamente, todas las mañanas, cada vez que salían a trabajar, este negrito se subía corriendo a una palmera. No se subía a un sicómoro, se subía a una palmera. Y una vez que se subía a la palmera, la niña que bajar. Ahí empezaba el capataz y decía, negrito baja, y negrito no baja, el negrito no baja, y el negrito no había manera de moverlo de allí. El negrito en la palmera había subido y el capataz abajo decía, baja, negrito baja, y decía, negrito no bajar, hasta que ya dice, bueno, dice, o bajas ahora mismo, o llamo al padre misionero para que venga y te lo explique. Y bueno, ya llega el padre, llega el misionero allí, y dice, ahí está padre, ahí se ha subido el negrito y no quiere bajar. Coge el padre, se pone así todo serio, claro, le hace así, le empieza a mirarle, le hace así. Y el negrito baja, pues rápidamente, baja como un rayo. Y dice, padre, dice, qué maravilla, dice, ¿qué es lo que ha hecho usted? ¿Cómo le ha hecho bajar? Dice que o baja y le corta la carrera. El negrito, bueno, en fin, es una broma. Al cuento de Zaqueo desciende, pues allí Zaqueo descendió, no creo que por temor a que la palmera, a que el sicómoro se lo fueran a cortar, sino porque su corazón estaba lleno de gozo. Aleluya, dice aquí que lleno de gozo descendió. Él descendió a prisa y le recibió gozoso al Señor. Hermano, no pasó por allí Jesucristo de largo. No pasó por allí Jesucristo y siguió su camino. Jesucristo vio a Zaqueo en medio de su necesidad, en medio de su temor, allí escondido en el árbol, y no solamente le vio, sino que le conoció y le llamó por su nombre. El Señor nos conoce, el Señor conoce nuestra condición y nos conoce por nuestro nombre. Aleluya. Y el Señor quiere tener un encuentro personal contigo y un encuentro personal conmigo. Bendito sea el Señor. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pues claro que había entrado a posar con un hombre pecador. Pues claro que había entrado a posar con un hombre pecador, porque los que están sanos no necesitan de médico. Porque los que son justos en su propia justicia no necesitan de Jesús. Amén. Por eso entró a posar con un hombre pecador y le dijo, desciende a prisa. Y al ver esto todos murmuraban, porque dice, ¿por qué es necesario? Le dijo, Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Es necesario que hoy pose yo en tu casa, dice el Señor, pero es necesario ¿para quién? ¿Para el Señor? No. El Señor no nos necesita a nosotros. Nosotros, todos y cada uno de nosotros necesitamos al Señor. Todos necesitamos al Señor en nuestras vidas. Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado alguno, se lo devuelvo por cuadruplicado. Y entonces saltó uno y dice, Zaqueo, a mí me has defraudado 1.000 euros. No te preocupes que te voy a devolver 4.000. Pues imagínate, si le habían defraudado 1.000 y le devolvían 4.000, estupendo. Zaqueo, a mí me has defraudado 500. No te preocupes, 2.000. 2.000 que le devolvió Zaqueo. Gloria al Señor. Dice que la mitad
de su riqueza se la dio a los pobres. Y la otra mitad, ¿qué hizo con la otra mitad? Vamos a dar una clase de economía del reino, con permiso de Luis Espósito, que tiene un programa y se dedica los miércoles a hablarnos sobre la economía prometida. Vamos a tener una clase de economía del reino de Dios. Si este hombre Zaqueo tenía una cantidad X, y de esa cantidad que le había hecho, pues guardándose el dinero de los contribuyentes. Si de esa cantidad la mitad se la da a los pobres, ¿qué le queda? La otra mitad. ¿Amén? Ayudadme porque yo de matemáticas ando un poco... Si da la mitad, le queda la otra mitad. ¿Y con la otra mitad qué hizo? Dice que devolvió por cuadruplicado a cada persona que había defraudado. ¿Cuántas personas tú crees que había podido defraudar ese hombre? Muchas, ¿verdad? Entonces, si dio la mitad a los pobres y la otra mitad la devolvió dando por cuadruplicado lo que había defraudado, ¿con qué se quedó? ¿Con qué se quedó? Se quedó con Cristo. ¡Aleluya! Esa es la economía del reino. Mira, puedes perder todo tu dinero, puedes perder tu trabajo, puedes perder tu casa, puedes perder, yo qué sé lo que puedes perder, pero no pierdas a Jesucristo. No pierdas la gracia de Dios en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Se quedó con Cristo. Se quedó sin un duro, pero se quedó con Jesucristo, es lo mejor. Aleluya. Y si alguno he defraudado, se lo devuelvo por cuadruplicado. Este hombre, al conocer a Jesús, había tenido una transformación en su vida. Este hombre, al conocer al Señor, había cambiado su vida. Ya no era el Zaqueo ladrón, ya no era el Zaqueo egoísta, ya no era ese Zaqueo que defraudaba a sus propios conciudadanos. Era un hombre nuevo, era una nueva criatura, ya no era el mismo. Había sido transformado, había cambiado. Hermano, no me digas que has tenido un encuentro personal con Jesucristo y tu vida no ha sido transformada. No me digas, amigo, que has tenido un encuentro con el Señor y que no ha cambiado nada, que sigues teniendo la misma relación con el pecado que tenías antes. No me digas que sigues teniendo la tristeza y la amargura que tenías antes de conocer al Señor. No me digas que has tenido un encuentro con el Señor y que no ha pasado nada en tu vida. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada. Una vez oí a un predicador que hablaba y decía, contaba una anécdota de que llegaba un hombre a la iglesia a predicar y bueno, llegó allí con su traje, todo bien vestido, todo muy arreglado, impoluto el hombre, muy bien peinado, pero llegaba 2 horas tarde. Y el hombre, a modo de excusa, le dijo allí a los hermanos que estaban ahí, dice, disculpadme hermanos, dice, pero no vais a creer lo que me ha pasado. Dice, venía de camino para acá y en el camino, pues al poco de llegar, pues resulta que he pinchado una rueda. Y cuando me he puesto a cambiar la rueda, en el momento que he ido a coger la rueda de repuesto, ha venido un camión de 16 toneladas, ¡wow! Y no veas. Bueno, pues esto no puede ser verdad. Si está con su traje y con todo bien peinado y sin una sola mancha, sin un solo arañazo, no es posible que te haya atropellado un camión y que no... Mira, de la misma manera que no es posible que hayas tenido un encuentro personal con Jesús y tu vida no haya sido transformada. Amén. No es posible. Las vidas cambian cuando tienes un encuentro personal con el Señor. Gloria a Jesús.